Hola, mi nombre es Santiago Patiño y hoy vamos a hablar del capítulo 5 de la temporada 2 de Historia Nivel 1 acerca del agua embotellada. Antes de comenzar tenemos que tener un contexto histórico acerca de cómo viene funcionando este mercado. Desde 1960 ya venía circulando el agua embotellada de manantial en Europa y Estados Unidos, pero este mercado no era tan grande como lo es ahora. ¿Qué sucedió? Desde 1976 llega una marca al mercado llamada Perrier, que era agua burbujeante embotellada de origen francés. Ellos llegan sobre todo a tomar el mercado estadounidense y a expandirse en el mismo por medio de la mercadotecnia y la publicidad. Cabe resaltar que en esta época las gaseosas eran el boom, era la moda de la época, pero se había descubierto que estaban generando problemas de obesidad y problemas de azúcar para la gente que la consumía. ¿Qué sucede? Perrier, por medio de la mercadotecnia, empieza a vender un mensaje de salud. Empiezan a vender un producto que primero traía calcio y magnesio y segundo, que era más saludable que las gaseosas que uno tomaba en el día a día. Por medio de esta mercadotecnia, Perrier empieza a crecer y pasan sus ventas de $600,000 al año a $60 millones, lo cual genera un boom y genera muchas ideas en muchas personas, las cuales empezaron a sacar sus propias marcas de agua embotellada, de las cuales ya vamos a hablar más adelante. Estas marcas de agua embotellada lo que hicieron fue valorizar este mismo producto y se empezó a considerar el agua embotellada o el agua como tal como oro líquido. ¿Qué significa esto? Que el agua embotellada para la época se convirtió en la nueva gaseosa, o sea, que se convirtió en una nueva moda. Pero con el crecimiento de esta industria también empezaron a llegar ciertas consecuencias, sobre todo medioambientales. Primero, como dato curioso, tengamos en cuenta que 1/3 de las botellas que se usan para el agua no son recicladas. La mayoría terminan como basura en países del tercer mundo, países en desarrollo, o terminan en las famosas islas de basura. Este último va relacionado con nuestra segunda consecuencia, que es que la contaminación de las islas de basura y el tamaño de estas mismas empezó a crecer de manera muy rápida por los plásticos de un solo uso, como lo son los del agua embotellada. Entonces hay un dato también que hay que resaltar, lo leo textualmente, y es el consumo de botellas de agua en litros, que es muy importante para entender cuántas botellas se han usado. Para 1992 había 10 billones de litros consumidos en agua embotellada. Para 2002 había 23.000 billones de litros. Para 2003 había 28.000 billones de litros. Ahí podemos ir evidenciando ya el crecimiento de la industria del consumo. Para 2018 ya había 71.000 billones de litros. Y como último dato, actualmente, el último dato que se sacó fue en 2020. Para esta época, en total, en todo el mundo se han consumido ya 400.000 billones de litros al año. Y los dejo con la duda de cuánto se ha consumido hasta ahora. Pero inclusive con estas consecuencias muchas personas empezaron a sacar sus propias marcas de agua. Muchas personas con poder, muchas personas de la farándula, de la fama, etcétera, etcétera, sacaron sus propias marcas de agua embotellada. Entre ellas, ya les comenté anteriormente una que se llamaba Evian, que era la marca de los famosos que funcionaba como un accesorio de moda. Inclusive hubo una colección que sacó Dolce & Gabbana donde traía su propio colgador de agua y justamente la marca que llevaban era Evian, que se convirtió en un accesorio de moda. Otra agua que fue muy controversial fue una que llamaba Trump Ice, sacada por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, en donde él decía y aclaraba que era la agua más pura que existía en todo el mercado. Otra agua que fue muy famosa fue la de Sly Water, que fue el agua de Sylvester Stallone, protagonista de las películas de Rocky, la cual él decía que el agua venía sacada de un glaciar ancestral que hace muchos años existía y que tenía un montón de propiedades. Pero hay dos muy importantes que hay que tener en cuenta acá y son, que ya las nombré anteriormente, que son Aquafina de Pepsi y Dasani de Coca-Cola. Aguas embotelladas comunes y corrientes, pero con la característica de que era agua potable tratada. Era agua potable purificada a través de un proceso que usaban igualmente para las gaseosas, donde abrían una llave, pasaba por unas membranas, por unos filtros. Estos filtros le removían bacterias, químicos, agentes poco agradables para el ser humano y la dejaban como agua embotellada tratada. Inclusive esta agua de brisa, acá se ve, se puede leer que es agua potable tratada. Este logo lo empezaron a traer porque después de muchos años de estar vendiendo esta agua, salió una denuncia por parte de una corporación en donde se le pedía a Coca-Cola, a Pepsi y cualquier agua que producieran que trajera la marca de que es agua potable purificada y nada más. No es agua que venía de manantial, no es agua que venía de glaciar, ni nada de esto.
Ya después de escuchar todo esto de las consecuencias y de las marcas y de lo que pasó con estas aguas, nos hacemos la pregunta, ¿por qué agua embotellada y no agua potable? ¿Por qué todavía seguimos consumiendo tanta agua embotellada y no el agua potable que se supone que es gratis o que es más barata de lo que es esta? Sucede algo, y es que las aguas embotelladas, como lo hizo Perrier, se venden como una alternativa más saludable, una alternativa más sencilla de llevar, más fácil de cargar, más fácil de conseguir, porque por ejemplo en Colombia nosotros tenemos la costumbre de que del agua de grifo, el agua de llave, puede llegar a salir blanca, si creemos que puede llegar a salir con ciertos químicos, entonces lo que hacemos es servirla. Todo esto es un proceso súper largo, cosa que solo con ir a una tienda y comprar esto ya lo tenemos, eso es cierto. Además de esto, como les nombraba, el agua de llave ya tiene como un estigma en donde se considera que es sucia. El agua de grifo también ha tenido muchas controversias de que trae ciertos químicos, ciertos insecticidas que se filtran por la tierra, arsénico inclusive, lo que hace que el agua de grifo ya no se vea tan tentadora como lo pudo haber llegado a ser antes. Cabe resaltar que el agua potable ha tenido una transformación absoluta con el paso de los años, a tal punto de que inclusive acá en Colombia hay ciertas ciudades donde se jura que el agua potable de la llave es consumible sin tener ningún peligro. Y en cierto modo puede llegar a ser cierto. Ahora, ¿qué sucede? Que la cultura del consumo de agua potable de la llave aún no está tan fuerte como lo es el consumo de estas aguas embotelladas. Siempre vemos publicidad de esto, marketing, promociones, la vemos en el supermercado, es súper barata, vale 3.000 pesos, no tengo que hervir el agua y todavía seguimos creyendo en todo esto, mientras que el agua potable puede ser una opción y una alternativa. Ahora aquí con esto hay que tomar dos bandos en cuenta, o bueno, hay que tomar dos opciones. Primero, entender las consecuencias que hay y las alternativas que tenemos. Primero, hablemos de las consecuencias. En estos momentos, o bueno, en el año 2020 cuando se toman estos datos, hay 16 billones de botellas de plástico que forman islas de basura. Segunda consecuencia, el 91% de los plásticos de un solo uso en general no se recicla, y sobre todo estas cosas que son tan baratas y que vienen en conjunto también con las gaseosas. Tercero, el mercado de las aguas embotelladas está inundado de opciones. Encontramos agua de todo tipo, agua brisa, agua manantial, agua de tal cosa, agua de lluvia, agua de tal lado, de tal otro, que tiene ciertos valores, ciertos otros. Pero también hay que entender que estas aguas embotelladas siguen aportando demasiado como contaminante y sobre todo afectando a los países en desarrollo, los cuales irónicamente no tienen agua, donde esta agua embotellada sí puede hacer cambios, pero que lo único que reciben son los plásticos que sobran, los plásticos de un solo uso. Y por otro lado hay que entender las alternativas que tenemos para que todo esto no pase. Primero, está claro y ya ha sucedido que en ciertos países y ciudades prohíben el plástico de un solo uso y se fomenta la cultura del agua potable. ¿Cómo lo realizan? Con fuentes de agua pública, como por ejemplo en la Universidad Tecnológica de Pereira, hay fuentes donde uno puede recargar la botella, donde el agua sale bien, todo tranquilo, chévere. Por otro lado, lo que hay que hacer también es usar botellas que no sean de un solo uso, usar botellas recargables donde yo pueda llenar el tarro, llenarlo de agua, llevarlo bien y no tener que estar gastando de estas botellas. Y por último, una alternativa tecnológica que en estos momentos se está viralizando y que comenzó en Japón es el uso de aplicaciones. ¿Cómo funciona esto? Ciertos cafés que tengan como esta idea ecológica, que tengan esta inclinación, pueden dar agua potable gratis. ¿Cómo funciona esto? En una aplicación en mi celular, yo la abro, funciona como un Google Maps, donde yo reviso qué cafés ecológicos están, por ejemplo, en Pereira, y puedo ir a solicitar agua. Pero no solo cafés ecológicos, sino también fuentes de agua potable. Otra alternativa es también convertir el agua potable. En Francia ya se está viralizando las fuentes de agua burbujeantes. O sea, hay alternativas, tenemos que valorarlas y tomarlas. Por último, cabe dejar en claro esta reflexión que también nos deja el video, y es ustedes qué eligen tomar. Ustedes eligen tomar en agua embotellada, ustedes eligen tomar en productos retornables, ustedes eligen tomar gaseosas o ustedes eligen tomar el agua. ¿Ustedes qué eligen?